¿Te has puesto a pensar que no es lo mismo perder peso que perder grasa y que el papel fundamental para cualquiera de estas dos lo juegan las hormonas? Y para este tema y muchos otros más tenemos hoy un invitado muy, muy especial. Además, es el primer chico de la sala. Hoy en Pobres y Delicadas, mi queridísimo entrenador físico mío y de muchas otras personas. Él es Arturo González, es coach certificado en entrenamiento físico, experto en pérdida de peso y además en alimentación funcional. Arturo, qué gusto tenerte en casa. El gusto es mío. Bienvenido. Pues cuéntanos la diferencia, uno, entre perder peso y otro, entre perder grasa y qué papel juegan pues estas famosísimas hormonas. El cortisol, la insulina, los estrógenos, la testosterona, estos que son tus temas. Te escuchamos. Perfectísimo. Bueno, primero que nada, ese es el tema o el error más común de la gente. Cuando tú les preguntas en la entrevista inicial para entrenarlos, para ponerles un programa de entrenamiento o el programa de alimentación, siempre el objetivo en general es quiero perder peso. Uh-huh. La pérdida de peso, que digo, la gente no lo sabe, pero lo que ellos buscan no es perder peso, es perder grasa. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? El primer mes, una persona que no ha entrenado tiene el enorme privilegio de que en su primer mes de entrenamiento siempre va a tener una ganancia de masa muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás sacando al cuerpo de su zona de confort, estás empezando a estimular o a mover el tejido muscular. Entonces, como primera acción, el cuerpo lo que hace para contrarrestar eso que tú le estás haciendo, porque literalmente el entrenamiento es un daño o una agresión al cuerpo. Claro. Lo primero que hace el cuerpo en respuesta a ese estímulo es producir masa muscular. Entonces, en el 80% de los casos pasa que el primer mes de entrenamiento de una persona, a veces en lugar de perder peso, gana. Ajá. Pero no es que esté ganando grasa o no quiere decir que el programa no esté funcionando, sino todo lo contrario. Quiere decir que está ganando tejido muscular y está perdiendo grasa. Pero solamente es privilegio de los primeros 3 meses. O sea, después de los primeros 3 meses de entrenamiento, eso no va a volver a pasar. O sea, es imposible que una persona gane más músculo de la grasa que pierde. Porque es 1000 veces más fácil perder grasa que ganar masa muscular. Claro. ¿Sí? La ganancia de masa muscular sí está limitada. La ganancia de masa muscular sí tiene todo que ver con la genética. La pérdida de grasa no. Digo, sí la velocidad, sí la capacidad de unos cuerpos y otros para almacenar ciertos volúmenes de grasa, pero no la capacidad para perderla. Eso no tiene nada que ver con los genes. ¿Ah? Eso tiene todo que ver con las hormonas, como bien decías. Uh-huh. Entonces, primera cosa importantísima, una persona que entra a un programa bien estructurado de pérdida de peso, en los primeros meses difícilmente va a bajar la cantidad de kilos que espera. Claro. ¿Por qué? Porque está viendo una ganancia de masa muscular. Y con la ganancia de masa muscular vienen otras cosas como una mejor hidratación muscular, el tema de que se incrementa la absorción de glucógeno, que ahorita les voy a platicar de eso. El glucógeno es la manera en que el cuerpo retiene la glucosa. ¿Ah? Claro. Entonces, puedes estar perdiendo X cantidad de kilos, pero en la báscula no se va a ver. Por eso es que cuando yo veo que una persona está muy casada con el tema o la idea de que quiero pesar ciertos kilos. Claro, quiero bajar de peso ya. Quiero Sí, bajar 10 kilos. Exacto, porque lo primero que te dicen no es, oye, quiero verme bien o quiero alcanzar mi talla o quiero... O sea, lo primero que te dicen es quiero perder peso. ¿Y cuánto peso? Lo que malamente el médico me dijo que tengo que perder. Entonces, aquí tenemos casos de personas muy musculadas que cuando van a sus revisiones clínicas, a pesar de que tienen cuerpos de modelo, les dicen que tienen obesidad. ¿Sí? Claro, full peso. ¿Por qué? Porque lamentablemente la métrica que se utiliza hoy día a nivel médico y clínico se conoce como índice de masa corporal. Uh-huh. El índice IMC. de masa corporal solamente es una relación entre la estatura y el peso. Entonces, tristemente, cuando un médico te dice es que tu peso ideal es de 60 kilos, está considerando tu estatura, pero no está considerando la cantidad de masa muscular que tienes. Entonces, tú puedes tener una persona que pese 100 kilos y que tenga un cuerpo perfecto
Y no por eso es obeso y no por eso es insano. O sea, simple y Claro. sencillamente tiene más músculo del que el promedio. Ahora, hablando de otra realidad, es que el índice de masa corporal es una métrica europea. Entonces, tú no puedes controlar la fisionomía de un europeo con la fisionomía latina. O sea, es completamente diferente. Por eso es que hoy día la gente tiene que desconectarse de la idea de que el objetivo principal es perder peso o de que para que yo esté bien tengo que pesar cierta cantidad de kilos, ¿sí? Para que yo esté bien tengo que manejar ciertos porcentajes de grasa, tengo que asegurarme de que mi sangre esté limpia de grasa, que, o sea, mis estudios clínicos me dicten que mi colesterol está controlado, mis triglicéridos, mi glucosa. Eso es lo importante. Lo importante no es El peso. el peso. ¿Por qué? Porque al final del día, mira, una persona que es sana se nota, ¿sí? Digo, sí hay personas que no son sanas y se ven bien, Claro. ¿sí? También hay personas que son sanas y por alguna cuestión externa, principalmente hormonal, pues llegan a tener cierta cantidad de tejido adiposo, ¿no? Pero la salud está óptima. O sea, aquí el tema es otra de las cosas que hoy día ya se tiene que empezar a perder. Es el paradigma de que si yo quiero perder peso o si yo quiero perder grasa, es para verme bien. O sea, sí es importante, Claro. pero solamente una consecuencia de estar sano, ¿no? Claro. Entonces, aquí el tema es, y yo se lo he dicho a mucha gente, te lo he dicho a ti misma, ¿no? O sea, a mí qué me importa. Ahorita les paso mi resumen. A mí qué me importa que tú peses 70 kilos si te vas a La ver. ventaneada, o sea, nadie en la vida me ha ventaneado a mí tanto, nadie, el señor. Yo le invito a mi programa, él dice que Mónica peso 70 kilos. Pues sí, señoras y señores, si ustedes pensaban que yo tengo este cuerpito de 58 kilos, pues no, peso 70. Hombre, muchas gracias. Digo, aquí el tema, vamos a esto, justamente, o sea, el peso no importa. Claro. Importa el cómo me veo, importa el cómo me siento, importa el cómo estoy internamente. ¿Ah? Entonces, justamente todo ese proceso es lo que se debe de considerar cuando yo estoy empezando a estructurar un programa que le va a llevar a la persona a perder grasa. ¿Ah? A perder volumen de grasa. Exacto. Entonces, digo, partiendo de esto, pues vamos a entrar de lleno a la parte importante, ¿no? Que es la parte hormonal. No, creo que acabas de decir un montón de cosas importantes. Me interrumpes si no te entendí bien. Ojo, a mí me ha costado no sé cuántos años, ya lleva muchísimos años entrenándome Arturo, 4 por lo menos, si no es que más, pero me ha costado y me sigue costando, ¿eh? Cada vez menos, la verdad, que cada vez me importa menos el tema de la relación peso, ¿eh? O sea, a mí decirme Monique pesa 70 kilos es como, ¿cómo puedo yo pesar 70 kilos si yo debería de pesar 62 o quiero pesar 64? Pero hay que volcarnos en esta realidad que acaba de decir Arturo. Nosotros crecimos en un continente y claramente en un país donde la pérdida de peso es lo importante, sin importar qué. Entonces hay que medir estas cosas. La verdad es que yo tengo también, además de los 70 kilos que tengo, mucho de mi peso es masa muscular. Ahora me explicaré esa parte de genética y no genética porque me parece súper interesante. Pero entonces yo genéticamente o biológicamente, mejor dicho, biológicamente no puedo pesar 60 kilos. A ver, por poderlos pesar los puedo pesar, pero es que me voy a ver muy mal. Me voy a ver muy mal porque mis músculos son grandes en proporción a mi cuerpo que es grande. Entonces toda yo soy bien hechecita, pero grande. Entonces sí me costó mucho esta parte de despegarme del peso y de la masa muscular y de la retención de líquidos y todo esto que tiene que involucrarse o que se involucra cuando empezamos una práctica deportiva activa. Siempre he hecho deporte, pero nunca he hecho tanto deporte con esta disciplina o con esta periodicidad sostenible en muchísimo tiempo. El punto es, ya se me olvidó que les iba a decir, point B de esto que les estoy diciendo es que en realidad el nombre, no me dejarás mentir, más allá de pérdida de peso, se llama recomposición corporal. Es cambiar kilos de grasa que no sirven, bueno, la grasa que sirve, sí sirve, pero estos kilos de grasa que en volumen es un montón de volumen por kilos de masa muscular, porque además la masa muscular pues, es lo que te va a dar tu estructura física y es lo que te hace que tengas salud y es lo que te hace un mejor funcionamiento cardiovascular y un montón de cosas que ya nos contarás. Para mí, que siempre me regaña, y ahí entramos de lleno a las hormonas, tengo un ligero problemilla ahí con el cortisol y estas cosas, no con la insulina, pero con el cortisol. Cuéntanos el tema hormonal. Mira, antes de las hormonas tocaste un punto importantísimo que creo que es importante.
Recomposición corporal. Ajá. Mira, el tema de la recomposición corporal hoy día suena más. Es lo que el 100% de la gente quiere, pero no lo sabe. Ok, O sea, claro. cuando una persona llega al gimnasio te dice, es que yo no quiero estar así, ¿sí? Yo no quiero parecer hombre. O yo no me quiero ver como tú, en el caso de hombres, ¿no? Claro. Te dicen, yo quiero estar marcadito, quiero estar fit, quiero... Ok. Ajá. Claro. Lo que no les queda claro es que si yo, con la masa muscular que ellos tienen en ese punto, les quito la grasa, van a parecer esqueletos, ¿no? O sea, Sí. eso no es fit. No es escuálido ahí, entonces, escurrido. Claro. Lo que la gente quiere al 100% y en el 100% de los casos, y es lo que la gente no entiende, es que todas las personas buscan lo mismo. Cuando entran a un gimnasio, cuando empiezan a hacer actividad física, lo que buscan es una recomposición corporal. Ahora, hay un gran mito que dice que la recomposición corporal solamente se da en 4 casos, que es personas no entrenadas, personas que tienen obesidad mórbida, personas que son genéticamente privilegiadas, y en algunas personas o casos aislados, pero se dan eventualmente. Este tema gira en torno a que sí, mira, el cuerpo es la máquina perfecta. Y digo, dentro de todo esto quiero que entiendan que todo funciona en el cuerpo de una manera que a muchos profesionales de la salud les falta entender. Perfecta. Que no solamente tienen que considerar su especialidad, sino que el cuerpo funciona de una manera que para que tú te hagas un profesional de la salud hoy día, tienes que entender un chorro de cosas. No solamente te puedes enfocar justamente el tema, por ejemplo, si yo soy nutriólogo, no solamente tengo que preocuparme por el tema de las calorías, me tengo que preocupar por el ambiente hormonal, me tengo que preocupar por la actividad física de la persona. Entonces, seguimos teniendo profesionales de la salud. Básicos, le podríamos llamar básicos. Exacto. No mal, no, con básico, a ver, no estoy diciendo que sean malos. Con básico estoy diciendo hasta cierto punto, con todas sus letras, limitados. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos con esto? O sea, imagínate, digo, voy a utilizar una palabra que, digo, la gente es floja por naturaleza. Huevona. ¿Sí? Lo que eso sí es huevona. Y esto no tiene nada que ver con que la persona sea floja, sino tiene que ver con un tema fisiológico y biológico. ¿Sí? El cuerpo humano siempre va a buscar ahorrar energía. ¿Sí? Por naturaleza. Ese es el instinto natural del cuerpo. Porque al cuerpo, entre menos trabajo le cuesten las cosas, para el cuerpo mejor. Nosotros tenemos algo que regula todo eso que se llama homeostasis. La homeostasis es un proceso que se da en el cerebro, en donde el cerebro manda señales a todo el cuerpo para mantener al cuerpo en un estado de calma y confort. Entonces, todos estos procesos que nosotros hacemos para desafiar la zona de confort es lo que nos va a dar el cambio. El estrés que le generamos al cuerpo, vamos, un montón de cosas le generan estrés, pero el ejercicio es un estrés, el rompimiento de masa muscular es otro estrés. Entonces, estas microdosis o grandes dosis de estrés que le vamos dando todos los días, claro, tiene todo el sentido. Es lo que hace esta recomposición corporal. Exactamente. Entonces, yo te puedo decir hoy día que yo he generado recomposición corporal en personas súper entrenadas. O sea, un ejemplo claro, contrario a ti. Cuando yo empiezo un proceso de definición o de pérdida de peso en mi caso, a mí lo mejor que me puede pasar es que yo pase el primer mes y pierda una mínima cantidad en kilos. Ok. ¿Sí? Porque eso me está haciendo ver a mí que estoy haciendo una recomposición corporal en mí. O sea, claro, que no solamente estoy perdiendo grasa, sino que también estoy, en el peor de los escenarios, manteniendo mi músculo. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es el reto o sea, cuando la gente dice es porque no entiende. O sea, las personas que dicen que no se puede hacer recomposición corporal en todo el mundo es porque no entienden el 100% de cómo funciona el cuerpo. Porque están limitados precisamente en una parte, ¿no? Entonces, aquí tocaste el punto más importante y creo yo el que más problema, bueno, el segundo o el primer lugar de lo que más está generando hoy día que la gente no pierda grasa y es el estrés, ¿no? Entonces, vale, vamos a esto.
Vamos a empezar en la parte hormonal. Espero no aburrirlos porque es un tema que me No apasiona. nos aburres. Ok, entonces, a ver. Hormonas que tienen que ver, bueno, todas las hormonas tienen que ver con todos los procesos del cuerpo, Claro. pero principalmente con la parte metabólica, que es Sí, de lo que pérdida de vamos grasa. a hablar hoy. Ajá. Son, en el caso de nosotros los hombres, afortunadamente solamente 4, que es cortisol, insulina, hormona de crecimiento, testosterona. En el caso de las mujeres son las mismas, solamente consideramos Agréguele menos a la más. testosterona, consideramos un poquito más al estrógeno y la progesterona, que son sus hormonas sexuales Claro. y son sus hormonas anabólicas, Ujú. que no tienen las mismas funciones que las del hombre, pero las tienen. Por eso es que una mujer nunca va a ser mamada, o sea, nunca va a ser enorme muscularmente hablando. Biológicamente hablando, ahora que si uno se chochea, Sí, claro. pueden llegar a tener estos cuerpos, pero por biología no podemos. Entonces, esa idea, que yo también alguna vez lo dije, que a ver, que yo no quiero para ser hombre, que a mí me gusta mucho ser niña, pero claro, entonces Arturo voltea me da una cara, tú sabes los años de entrenamiento que te hacen falta, hermana mía, para poder llegar a tener esa estructura. Es otra cosa que hay que entender. Y tú lo has visto, o sea, digo, realmente tú te puedes catalogar con una genética óptima para la ganancia de músculo, ¿sí? Y eso habla precisamente de que a lo mejor tú tienes más testosterona que el promedio de las mujeres, ¿sí? Privilegiada. Pero nunca vas a parecer un hombre, No. ¿sí? Por más que entrenes, por más que hagas. ¿Por qué? Porque tu naturaleza no está hecha para eso. Claro. Entonces, una mujer nunca va a ser musculada al mismo nivel que un hombre solamente si utiliza hormonas masculinas, Claro. que es lo que hacen todas las fisicoculturistas, Culturistas, claro. ¿no? Pero ¿cómo te das cuenta de eso? Pues que son mujeres que no solamente se ven masculinas en el músculo, sino que se ven En su estructura masculinas facial. en la voz, en la mandíbula, o sea, Ujú. porque las hormonas modifican todo. Claro. Ajá. Entonces, ¿qué tan importantes son las hormonas? Pues para que te des cuenta que una hormona puede hacer más hombre a una mujer y más mujer a un hombre, Claro. ¿sí? Claro. Entonces, ahora vamos a hablar cortisol, ¿ok? Estrés. El cortisol hoy día es catalogado como el demonio, ¿no? Mm. La hormona del estrés. ¿Por qué? Porque sí, vivimos en un mundo en donde hay exagerados niveles de estrés y aparte no hacemos nada para contrarrestar ese estrés. Claro. Si ustedes supieran que el cortisol es una hormona que si no existiera, no vivimos. O sea, Claro. el cortisol es una hormona que existe cuando el cuerpo entra en un estado de alerta para activar todos los sistemas metabólicos, Ujú. para que tengas la capacidad de salir corriendo. Claro. Ajá. Supervivencia. Exacto. El instinto de supervivencia. Entonces, de ahí parte el punto medular. A ver, si el cortisol surgió como un mecanismo de defensa para que después de la secreción de cortisol yo salga corriendo, ¿cómo pienso bajar los niveles de cortisol sin movimiento? Eso, me robaste las palabras de la boca. ¿Sí? O sea, no hay manera de que el cuerpo pueda canalizar el cortisol si yo después de haberse generado esa secreción no estoy teniendo algo que me genere el bajón. ¿Ah? Claro. Entonces, ahí el ejemplo más claro es, ustedes han visto estos videos de Discovery Channel, en donde el león sale corriendo tras los antílopes corren como locos desesperados, Ujú. tienen una secreción impresionante de cortisol, pero al momento que corren, esperen que el león case su presa, Ujú. y en cuanto el león encuentra su presa, el animal sigue pastando, Ujú. se relaja, se tranquiliza, y es así como deberíamos de funcionar nosotros. ¿Cuánto que aprenderle al reino animal? Completamente. Exacto, entonces, lamentablemente, nosotros, ¿qué hacemos con el cortisol? Entramos a una junta, nos estresamos, gritamos, deshacemos, salimos. Oye, el grito también debe de tener una pérdida calórica. Sí, pero no significativamente Sí, importante claro, no para perder que 3 yo kilos tenga de un grasa, a bajón ver, no. Digo, Claro. hay terapias de gritos que te ayudan a bajar el cortisol, sí. Claro, Ajá. Pero el problema es que tú sales de la junta después de haber gritado y sigues mentando madres, ¿no? claro. No es como que digas, ok, ya a ver, ya pasó la junta, ya pasó el colapso. Déjame hacer 10 minutos de meditación para que mis niveles de cortisol bajen y Claro. volver a estar. Entonces, ¿qué pasa? Que digo, aquí hay una situación bien grave que es el ser humano hoy día
sobrevive. O sea, y yo le pregunto a todos, o sea, tú dime cuántas horas de tu vida vives consciente de lo que haces. O sea, es contadísimo el tiempo porque es un ejercicio que yo les hago a todo el mundo. O sea, a ver, ¿cuántas veces vas y regresas tú al trabajo en un año? Yo 365 Ok, días. dime qué pasa en el trayecto. Mira, últimamente, desde que me hiciste esta charla en el gimnasio, ya soy más consciente de la lluvia, del bosque, porque el camino que yo me hago es aburrido, pero yo lo hago menos aburrido porque soy consciente de esas cosas. Pero si te hablo de un mes atrás, de los últimos 15 años, probablemente te diga que lo que pasa en una pantalla del celular, porque es prácticamente lo que hago yo y probablemente lo que hagan muchos en su casa. Entonces, justo mi modo supervivencia, que esto que acabas de decir, creo que nos bajamos de la cama. Yo lo digo mucho y lo debería ser más consciente. Baja los pies de la cama y en ese minuto yo siento que sueltan a los leones. Lo sueltan, ¿eh? Lo sueltan. Cosas que hago para bajar esos niveles de cortisol, porque lo que acabas de decir, esa hormona existe porque tiene que existir y porque tiene su razón de ser. Entonces, ¿por qué? Porque me mantiene en alerta, me hace reaccionar de manera más rápida. Entonces, este choque de adrenalina que se da en las supradrenales te provoca moverte a la acción. Pero ¿qué es lo que pasa cuando me bajo de la cama, me sueltan los leones y medio me la pienso para ir a entrenar, o me lo pienso para meditar, o me lo pienso para salir, qué sé yo, hacer estas cosas que puedan bajarme a este estado de conciencia y poder respirar, que por algo existen los ejercicios de respiración? Hay un dato importante que seguramente tú lo vas a tocar y estarás de acuerdo conmigo. Cuando vivimos en este modo de supervivencia y no liberamos esta parte de cortisol excesivo, se puede decir, y no somos conscientes del aquí y el ahora en los trayectos, en los no trayectos, cuando estamos entrenando, esa es otra cosa importante que ahora me lo dirás, que cuando estamos entrenando, estemos entrenando, no estamos entrenando con la cabeza en el trabajo, estamos entrenando, porque también tiene que ver mucho con los resultados. Hay una cosa que a mí el cortisol, personalmente a mí, así funciona en mí y seguramente en muchísimos de los que nos ven en casa, es la retención exacerbada o exagerada de líquidos que tenemos en el cuerpo. Esta retención excesiva de líquidos en el cuerpo no es otra cosa más que toxinas. Recirculando, 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 recirculando. Entonces, no es estamos gordas, y esto sí hablo mucho de mujeres, no de hombres, no es estamos gordas, estamos hinchadas y pareciera broma, pero no es broma. Nos abotagamos y después empezamos a almacenar más grasa, a pesar de que estamos entrenando muchísimo, a pesar de que tenemos una alimentación correcta. ¿Por qué? ¿Por qué nos abotagamos? Porque uno de los alimentos principales, ahora me dirás si sí o si no, de la grasa es la toxina, porque vivimos en este modo supervivencia todo el tiempo sin aplicar el mecanismo de acción que es el deber ser del cortisol. Hasta ahí, Para que perfectísimo. veas que sí te pongo atención Ahora con ahí te todo lo va. que me dices. Yo te voy a decir qué hay que hacer Eso. para poder controlar el cortisol. ¿Sí? Soluciones. Y es justamente lo contrario a lo que la gente cree. ¿Ah? ¿Qué? El estrés que te genera el trabajo, que te generan los problemas, que te genera la falta de dinero, que te generan todos los problemas que hay en el exterior, son situaciones de estrés que tú no puedes controlar. Factores externos, ¿sí? Claro. Entonces, lo que tienes que enseñarle al cuerpo es estresarlo de una manera controlada. Ok. Para que tú puedas o tu cuerpo tenga la capacidad de saber qué hacer con el cortisol. Ok. ¿Ah? ¿Cómo estreso a mi cuerpo de manera controlada? Todo lo que hoy día recomiendan las mayores autoridades de salud en el mundo, digo, hablando de gente preparada, no limitada. Eso es lo que tienes que hacer, que es exposición al frío, exposición al calor, ayuno, entrenamiento. Uy, ayuno, claro. O sea, todo lo que es sacar a tu cuerpo de su zona de confort, Estrés generarle controlado, un ya te entendí, estrés ya te entendí, ya. que tú tengas la capacidad de controlar en el momento que tú quieras, te va a generar como consecuencia una secreción de dopamina, de endorfinas. ¿Por qué? Tú después de una ducha de agua fría, digo, cuando estás duchándote con el agua fría, sientes como los músculos se contraen y tiemblas, generas una secreción de tu cortisol.
Claro. Pero ¿qué pasa cuando le abres al agua caliente? Sí. Calma, Sí. ¿sí? Endorfinas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú entrenas? Estás entrenando y te estás poniendo una friega Sí, y me estás mentando la madre, ¿sí? literalmente. Pero ¿qué pasa cuando terminas de entrenar? Claro. Si quiero cama. ¿Sí? Te juro que quisiera bañarme Relajación. y Ajá. taparme hasta acá. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para controlar el cortisol? Buscar que inmediatamente después de la secreción de cortisol hay algo que te lleve a una zona de calma. ¿Sí? Literalmente, tú entraste a una junta que te generó una gran cantidad de cortisol. Ponte 10 minutos a meditar. Claro. Respira. Todo lo que pasó en la junta ya pasó. Sí. Y la solución no la vas a tener 10 minutos después de la junta. Probablemente nunca. ¿Sí? Claro. Entonces, respira, relájate, das ese tiempo para volver a regresar a tu cuerpo a la zona de calma y que esto te genere que toda la elevación de estrés que te generó se convierta en algo positivo. O sea que siempre hay una descarga. Es Porque un shot. cuando tú canalizas ese cortisol te da como resultado cosas muy buenas. ¿Ah? El simple hecho de haber dominado las emociones Claro. ya te hace sentirte tranquilo. Ya me diferencia del reino animal. Mira tú qué interesante. Ese es el tema. Claro, El claro. animal lo hace De manera instintiva. por instinto. Claro. Nosotros deberíamos de Nosotros lo hacerlo de tenemos manera que hacer racional. por lógica. Claro. ¿Sí? Y esa es la parte que se ha perdido. O sea, la gente vive como animal, pero lamentablemente nuestra lógica nos lleva al lado contrario. Claro. ¿Sí? Qué interesante. ¿Cuál es el... Y la solución? O sea, yo te aseguro que la solución no la vas a encontrar en la tempestad. La solución en los problemas 100% se encuentra en el momento de calma. Claro, porque tienes exacto, el mecanismo ¿Sí? de acción para atravesar la tormenta y después el nivel de conciencia para procesar Porque lo que pasa en la aparte, tormenta. cuando tú estás estresado, neuronalmente hay 10,000 millones de conexiones en tu cerebro. Entonces tú no puedes resolver una situación con todo ese volumen de impulsos nerviosos yéndose de un lado para otro. Tienes que tener calma para que puedas conectar exactamente con el punto que tienes que conectar y ya. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es indispensable el manejo del cortisol? Por lo que acabas de decir, o sea, te voy a explicar ese tema de cómo funcionan en sinergia las hormonas. Vale. ¿Ah? Hablando específicamente de la pérdida de la grasa, ¿sí? El cortisol, ¿qué le dicta al cuerpo? El cortisol le dicta al cuerpo que tiene que haber un estado de supervivencia. ¿Ah? Cuando el cortisol está presente en la sangre, el cuerpo tiene la capacidad de destruir su masa muscular para producir energía. ¿Ah? Entonces, si mi cuerpo tiene la capacidad de producir energía a través de mi músculo, porque la hormona que está presente en la sangre le está diciendo a mi cuerpo Claro. que eso puede hacer, ¿para qué utiliza la grasa? ¿Sí? El cortisol literalmente lo que hace es darle la señal al sistema nervioso de ciérrame todos los adipocitos, no dejes que la grasa se libere, porque tengo proteínas para producir energía. Porque aquí tiene esta persona una masa muscular. Entonces, imagínate la triste realidad. Digo, tú tienes una cantidad de músculo que si pierdes 1 kilo no me importa porque lo recuperamos en menos de un mes. Claro. ¿Sí? Pero imagínate una persona que ya tiene deficiencia de masa muscular. Vivir en este estado de supervivencia y empezar a utilizar su masa muscular que no tiene para producir energía y la grasa se queda almacenada. O sea, imagínate qué pasa con esas personas. O sea, están llevando a su cuerpo a la destrucción. Totalmente. O sea, Ahora, hormona número 2, insulina. Ajá. La insulina tiene exactamente la misma función a nivel del sistema nervioso. Pero la insulina lo que le dice al sistema nervioso es, tengo glucosa presente en la sangre. ok. Porque la insulina es una hormona que el páncreas secreta al momento que yo meto azúcar o que meto glucosa. Ozempic. Entonces, yo meto glucosa al torrente sanguíneo, en automático la insulina se secreta y la insulina le da la señal al sistema nervioso de ciérrame mis adipocitos, o sea, no me toques mi grasa porque tengo azúcar. Entonces, vamos al siguiente mix. Claro. ¿Cuál es la alimentación promedio de las personas de oficina?
Azúcar, Ah, entonces imagínate, picos de cortisol, ¿sí? más azúcar. Más glucosa en sangre, No. tengo todo el tiempo jugando en mi sangre Ujú. insulina y cortisol, insulina y cortisol, insulina y cortisol. ¿Eso qué va a hacer? Testosterona baja, hormona de crecimiento baja y aparte no puedo perder un gramo de grasa. No vas a perder, no vas a ¿Por perder. qué? Porque el sistema nervioso le está dictando al cuerpo que retenga la grasa porque hay otras fuentes de energía. No necesito grasa para producir energía. Sí, ¿Sí? por un lado tenemos, claro, la masa muscular, por el otro lado tenemos el azúcar o la insulina y ya está. Dije lo de Ozempic porque está muy de moda y puede ser Ozempic, puede ser Saxendo, puede ser cualquier medicamento que les ayude a bajar los picos de insulina en sangre, que no estoy en contra de esos medicamentos. No estoy en contra si una persona con un grado de obesidad mórbida le va a ser beneficioso para la pérdida de grasa acompañada de un montón de factores más, deporte, sobre todo deporte, alimentación, movimiento, lo que decías. Pero estar complicando, estarle diciendo al páncreas, pues ¿para qué segregas insulina si ya te la estoy dando yo? Ok. O sea, no está bien. Mira, te voy a decir, Ozempic específicamente es un mal que proviene de algo bueno. Que es como, Claro, ya te entendí. que El es como, objetivo es bueno, que es pero como el el medio cien no por está bien. ciento, es como el 100% de las cosas que la mercadotecnia lleva a la pérdida de grasa cuando la función principal debería ser otra. No, pero ¿Sí? creo que GLP-1, que son Ozempic y tal, llevan más a la pérdida de peso que a la pérdida de grasa. No he Sí y visto. no. Te voy a decir ¿Sí? por qué. Te voy a decir por qué sí puedes perder grasa. No he visto personas que pierdan Porque tanta grasa en justamente lo relación que al peso. regulas Ajá, es la insulina. claro. Entonces, Utilizan la grasa como reserva. uno de los procedimientos que yo utilizo para poder hacer que una persona pierda grasa es controlar su insulina. Claro. Entonces, Para que la grasa sea la que active mira, la reserva. El Ozempic es el anabólico moderno, así es como yo les digo, ¿sí? ¿Por Ok. qué? Porque los entrenadores que carecen de conocimiento y que no entienden cómo funciona el cuerpo humano, Los entrenadores limitados. le dicen a sus entrenos que si quieren ganar masa muscular tienen que terminar metiéndose anabólicos tarde o temprano. Ah, ya. ¿Sí? Claro. Hoy día yo conozco nutriólogos que le dicen a sus pacientes que parte del protocolo de pérdida de peso es meterse una inyección de Ozempic. ¿Sí? Tristemente sí. ¿Por qué? Porque La funciona. mayoría. ¿Sí? No, sí funciona. O sea, entonces vamos a esto. Una persona que quiere ganar masa muscular y se mete anabólicos va a ganar masa muscular. Claro. ¿Sí? Pero no es la mejor opción. Ni es la opción que debería llevar, porque al final del día te va a traer problemas. Entonces, no es la opción más saludable. Entonces, aquí el tema es el Ozempic. ¿Qué me va a traer de problemas el Ozempic? Pues me va a traer una pérdida de masa muscular. Me va a traer un tema de que después me haga diabético, porque mi páncreas ya no sabe cómo producir la insulina suficiente para canalizar la glucosa a la célula. Me va a producir problemas de depresión. Me va a producir problemas de ansiedad, que aparte ya son las nuevas patologías psicológicas que vienen derivadas de lo mismo hormonas. Ahorita hablamos de esa parte. El tema de depresión y de ansiedad están relacionadas porque todos estos medicamentos, Ozempic, Saxenda, Wegovy, todas estas, que son los llamados fármacos del GLP-1, producen un estado anímico, lo que hablabas hace un momento, de confort, de tranquilidad. Imagínate todo lo que acabas de decir, que tiene sentido. Con el sí funciona de manera momentánea. No estoy diciendo dos cosas, ni que no funciona, ni que sea lo correcto. Yo estoy en contra, para empezar. O sea, no me lo pondré, punto. No ahora. Entonces, te provoca ese estado de paz, de calma, esta parte de generarle a tu cuerpo ese estrés controlado que lo podemos generar con inmersiones en hielo, por lo que acabas de decir, en un sauna infrarrojo, meditando tus 10 minutos, haciendo grounding, respirando 5 minutos si no te quieres dar 10 minutos. Entonces, cuando el cerebro le dice a tu cuerpo que está todo ok, que está en paz porque tú te estás metiendo una dosis, llamémoslo otra vez, de Ozempic o de medicamentos GLP-1, tu cuerpo fomenta la pérdida de peso. Entonces, ¿por qué tenemos que meternos esto si nosotros podemos de manera controlada, consciente, provocarnos este estado para fomentar esa pérdida de peso? Yo te voy a decir la justificación Échamela. de amigos míos, nutriólogos, que han caído en esa mala práctica.
Yo creo que un montón de personas, ¿eh? Y son profesores que yo considero profesionales, pero que han caído en esa mala práctica. ¿Por qué? Estamos enfrentándonos a una sociedad en donde el 70 o más del 70% de la población ya tiene resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, un profesional de la salud entiende que el tratamiento para la resistencia a la insulina Claro, parte de reducción de azúcares, claro. actividad física obligatoria, principalmente entrenamiento de fuerza, Ahorita tocamos esa parte de ¿sí? entrenamiento de fuerza. Y que la persona duerma bien, que la persona tenga bien todos sus ciclos, que la persona no se estrese. Estados de calma. ¿Por qué? Porque al final del día todo eso tiene que ver con resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, aparte de acompañada de suplementación. Entonces, cuando yo les pregunto a mis amigos, güey, ¿por qué mandas eso? Güey, porque tú sabes perfectamente que el 10% de tus pacientes van a hacer lo que tú les dices, ¿sí? Es más fácil darles metformina, recetarles los EPIC o este tipo de medicamentos que sabemos que funcionan sobre la glucosa, Claro. en lugar de confiar en que la persona va a cambiar sus hábitos, ¿no? Entonces, aquí el tema es, la pérdida de peso tiene que empezar en la conciencia, ¿sí? Hacerme consciente de qué, de modular mi cortisol, hacerme consciente de que si ya tengo un problema de resistencia a la insulina, lo tengo que resolver. Revertir, claro, ¿Por qué? Porque si no voy a ser diabético. claro. Sí, la resistencia a la insulina se revierte, pero Sí, es la lo que se conoce diabetes como se controla. prediabetes, ¿no? O sea, Exacto, sí. hoy ya le dicen resistencia a la insulina para que no se oiga tan agresivo y tan Claro, feo, pero claro, pero eso eso es eso. es un previo a la diabetes. Predecesor de Alzheimer también le podemos Y te decir que no explico, y suena te explico bonito. rapidísimo qué es la resistencia a la insulina, por si no lo entienden algunas Ujú. personas. Yo no lo entiendo. Es un daño celular, Ok, ¿sí? La insulina, la función que tiene es, mi páncreas la secreta, ¿para qué? claro, Para que esta insulina atrape todas las moléculas de glucosa que hay en la sangre, Ujú. las lleve a la célula, y literalmente la insulina funciona como una llave. Cuando la insulina choca con la célula se abre para que la molécula de glucosa entre y se lleve a cabo el proceso metabólico dentro de la célula. Ok, Entonces, la resistencia a la insulina es literalmente un daño celular. ¿Por qué? Porque la insulina choca con la célula y la célula ya no se abre, la rechaza, claro. ¿sí? La célula se resiste a que la insulina la abra, Ujú. y eso hace que haya baja energía. ¿Por qué? Porque pues, la célula no está obteniendo la energía en ningún lado, Claro, ¿sí? Genera que las personas no pierdan peso, porque obviamente hay más insulina en sangre todo el tiempo. claro. Y es un problema que justamente los profesionales ya no están considerando dentro del esquema de tratamiento, cuando eso debería ser lo número uno. O sea, yo no voy a bajar de peso un resistente a la insulina, eso es imposible, ¿sí? Primero tengo que controlar esa resistencia. Y es ahí donde entra todo el tema de los protocolos de ayuno intermitente, de los protocolos de dieta cetogénica, actividad física de fuerza, que digo, afortunadamente y gracias a Dios la gente está entendiendo que ¿Cuánta es, gente crees que esté entendiendo pues más mira, que el ejercicio de fuerza, que ya no esté satanizando las pesas como un medio de entrenamiento que no solo te proporciona estructura física, no solo te da el cuerpo bombonazo que quieres, sino que te da de verdad salud y te ayuda a controlar todos estos niveles de hormonas? Esta parte, el ayuno intermitente sí creo que hay más practicantes de eso, ahora me lo dirás, pero esta parte de las pesas creo que sí sigue estando muy satanizado. ok, pues vamos a entrar al terreno que más me gusta, ¿vale? La ganancia de masa muscular o el tema del músculo, afortunadamente ya hay mucha gente que llega al gimnasio y ya no llega solamente diciéndome quiero bajar de peso o quiero ver mis cuadritos o quiero verme bien, ¿no? Ya hay gente que me dice, es que el médico me mandó a hacer pesas porque tengo poca masa muscular en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Eso es lo mejor
qué puede pasar. O sea, a ver, y en eso sí quiero ser muy puntual. O sea, la ganancia de masa muscular es es nuestro seguro de vida, para pronto. Ok. De hecho, hay un término que antes no se ocupaba y que hoy he escuchado muy seguido, que es sarcopenia. Mm. La sarcopenia es el término clínico a la deficiencia de masa muscular. Ajá. Entonces, hay tantas personas sarcopénicas ahora que ya es un tema de preocupación. O sea, para que un médico lo dicte como parte de un tratamiento, es porque ya está generando problemas serios de salud en la población a nivel general. Y te voy a decir de dónde viene todo eso. Y es lo que la gente tiene que entender. La célula muscular, porque el músculo es una célula, la fibra muscular, siendo más técnicos, o sea, la fibra muscular es la célula, es ahí en donde se dan o se llevan a cabo todos los procesos metabólicos del cuerpo. ¿Sí? Una persona que tiene masa muscular en cantidad suficiente en el cuerpo, difícilmente va a ser diabética, difícilmente va a tener un síndrome metabólico. Wow. ¿Por qué? Porque específicamente en la mitocondria celular, digo, hoy día también, gracias a Dios, se está dando a entender la importancia de ese organelo celular, que es ahí donde se va a dar a cabo todos los procesos metabólicos, ¿sí? El ciclo de Krebs, la descomposición de glucosa, todo pasa en la mitocondria. Entonces, si yo tengo una deficiencia de masa muscular, tengo una deficiencia de mitocondrias. Entonces, literalmente, para que tú me entiendas, es, yo quiero construir un edificio y la gente quiere construir un edificio y le avienta al cuerpo todo el material, kilos de cemento, kilos de ladrillo, kilos de lo que sea, pero tiene solamente 3 albañiles para hacer el edificio. Ajá. ¿Cómo vas a construir un edificio con 3 albañiles? No se puede. Es exactamente lo mismo que querer perder peso o que querer tener un mejor estado de salud con una deficiencia de mitocondrias. Porque puedes tener la materia prima, puedes tener la mejor disposición del mundo, pero no tienes el organelo que hace la función. Entonces, si tú quieres bajar de peso, tienes que tener masa muscular. Si tú quieres estar sano, tienes que tener masa muscular. Si tú quieres que tu metabolismo funcione bien, tienes que tener masa muscular. Si no quieres tener resistencia a la insulina, tienes que tener masa muscular. La masa muscular es literalmente un seguro de vida. Si quieres tener una vida plena y quieres llegar a una longevidad óptima, tienes que tener masa muscular. Porque la masa muscular se traduce en movimiento, se traduce en protección de huesos, se traduce en procesos metabólicos, se traduce en todo lo que tiene que ver con salud. Entonces, la masa muscular es algo que se tiene que tener sí o sí. O sea, quieres tener salud, tienes que tener masa muscular, no tienes otra opción, no hay... Y te voy a decir cuál es la realidad de las cosas. O sea, dime qué cirugía te genera masa muscular. Ninguna. Hasta donde yo sé, la verdad es que ninguna. Digo, te pueden poner cuadritos de silicona, no sé qué carajo Ay, sea. no, son horribles, Artur, son horribles. Pero eso no es músculo. Eso no sirve como tejido funcional. ¿Sí? Eso no es, o sea, es ahí donde entra justamente, o sea, mira, yo soy una persona que a veces la gente me dice es que eres muy agresivo en cómo dices las cosas, pero a ver, yo nunca voy a compartir la idea de una cirugía estética. Jamás en la vida. ¿Por qué? Y es una analogía que a mí me encanta explicarle a la gente y hacerle entender. A ver, ¿qué pasa con una persona que se hace millonaria viniendo desde abajo? Empieza a ganar dinero, empieza a crecer su dinero, sabe cómo invertir, sabe cómo hacer, sabe cómo construir. A diferencia de una persona que nunca ha tenido dinero y se gana la lotería. Claro, o la hereda. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese dinero? La persona va a regresar a la pobreza sí o sí, porque no sabe controlarlo. Una persona que hace una cirugía estética va a volver a ser obesa, Sí. porque no sabe cómo llegar a ese punto de manera natural. ¿Qué es generar riqueza en el cuerpo? Es
irte a partir la madre en el gimnasio todo el tiempo, es hacer una alimentación saludable, es llevar todos los procesos que tienes que hacer para que tu cuerpo se vea estético. Y eso te hace saber cómo comer, saber cómo entrenar, saber cómo dormir, saber cómo controlar el estrés, saber cómo hacer las cosas. ¿Y qué pasa? Con una persona que sabe eso, puede hacerse obesa 10 veces en su vida y volver a estar fit, ¿sí? Porque entiende los procesos. Es exactamente lo mismo. Una persona millonaria, quítale todo su dinero y se vuelve a ser millonario. Porque sabe cómo llegar a la riqueza, ¿sí? Una persona que se opera nunca jamás en la vida va a tener un cuerpo estético fit, porque llegó a eso sin ningún esfuerzo. Claro. Porque lo heredó, porque se ganó la lotería, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso es que yo jamás en la vida voy a compartir la idea de que, digo, si tú me dijeras, oye, ¿sabes qué? Ya hice el cambio de mi vida, entreno 6 veces por semana, hago una dieta perfecta y me quedó piel suelta, sin problema, opérate, ¿sabes? Claro. O sea, una lipectomía sin problemas, ¿por qué? Porque a lo mejor esa piel nunca va a regresar a su lugar. Claro, ya es tejido muerto. Pero ya llegaste tú de manera natural al objetivo, ya perdiste la grasa, ya hiciste lo que tenías que hacer para estar así. Te mereces tu cirugía. O sea, ya viviste el proceso. Claro. Pierdes volumen y sabes esta cómo parte llegar. de piel, claro. Sabes cómo llegar, ¿no? Tu cuerpo entiende cómo funcionó. Porque el cuerpo se va estructurando y va generando conexiones para que tú tengas la capacidad las veces que quieras. Lo reeducas. Por eso es que hay gente como yo, que no me importa subir 10, 15, 20 kilos, ¿sí? Porque sé que en un mes se pierden, ¿sí? ¿Por qué? Porque conozco el proceso, porque sé cómo llevar el proceso, ¿sí? Entonces, realmente, digo, tampoco es tan saludable, no. No lo es. Pero la realidad es que ¿quién está dispuesto a vivir una vida sin placeres? Digo, o sea, sí es a veces bueno, pero justamente algo que me acaba de pasar en una consulta, una pregunta que se me hizo tan, digo, a mi perspectiva tan tonta, pero la realidad es que cuando ves el trasfondo de todo, te das cuenta que una gran cantidad de gente piensa así. Y yo le dije al paciente, tienes que dejar los alimentos ultraprocesados. ¿Cómo cuánto tiempo? O sea, para mí eso es una pregunta igual de sin sentido. Absurda. Que si un fumador me dijera, oye, ¿sabes qué, güey? Tienes que dejar de fumar. ¿Cómo cuánto tiempo? Es dejar. ¿Sí? Claro. A ver, si yo me como un gansito una vez cada 3 meses, no le va a hacer absolutamente ningún daño a mi cuerpo. Claro. ¿Sí? Si yo me fumo un cigarro una vez cada 3 meses, no le va a hacer ningún daño a mi cuerpo. ¿Sí? Pero si yo lo hago de manera diaria y de manera regular, claro, es ahí donde viene el daño. ¿Sí? Entonces, parte de todo este problema que estamos hablando de la resistencia a la insulina y todo esto es porque aunado a la falta de movimiento, aunado a la deficiencia de masa muscular, aunado al estrés, aunado a la disponibilidad de alimentos saludables, está que los alimentos ultraprocesados, aparte de todo eso, tienen unos tipos de azúcar que el cuerpo ni siquiera reconoce. Jarabe de maíz de alta fructosa, que le ponen 10,000 nombres diferentes para que la gente ya no sepa que lo contiene. Pero es un tipo de azúcar que el cuerpo no sabe qué hacer. Claro. O sea, te eleva la insulina y luego ¿qué hago con ella? ¿Sí? Porque no es igual de fácil de metabolizar que la glucosa natural o que la azúcar de la fruta. ¿Sí? Entonces, eso es el trasfondo del por qué estamos en la situación que estamos. Pero digo, fuera de todo esto, o sea, el tratamiento inicial y lo primero que se debe hacer en una persona es ganar masa muscular. De hecho, mira, ahorita les voy a regalar a esta audiencia hermosa el código de cómo se debe de entrenar para perder peso. O sea, literalmente cómo se deben de hacer las cosas, en qué orden y el por qué y el para qué de cada cosa, ¿sí? Esto es algo que yo, en lo que se basa mi modelo de entrenamiento, algo que yo creí y diseñé, pero lo tenemos, o sea, tenemos que llevarlo y que de verdad, o sea, te juro que esto me siento orgulloso de haberlo hecho, porque te aseguro que ni ChatGPT lo hace, ¿sí? O sea,
Es un entrenamiento formado con lógica, con conocimientos, con bases sustentables y con todo lo que tiene que estar. Pero para llegar al punto óptimo para hacer ese modelo de entrenamiento, tiene que haber un proceso, que es lo que mucha gente no quiere vivir. Y el proceso número uno y la base medular de mi programa es tener masa muscular en el cuerpo. Tener mucha masa muscular en el cuerpo, ni siquiera una cantidad reducida, ¿sí? Porque entre más masa muscular yo tenga, más capacidad tengo de bajar de peso. O sea, Claro. y yo te puedo decir, o sea, literalmente yo puedo perder 10 kilos de grasa en un mes, ¿sí? Y es gracias al músculo, no es gracias a otra cosa, ni es gracias, digo, sí a mi modelo de entrenamiento, porque la verdad es que es una chulada, pero no es gracias al 100% en eso, es gracias a la masa muscular. Porque yo tengo, imagínate que lo que yo hago literalmente es darle 10 ladrillos a 100 albañiles, ¿sí? Se construye más fácil. Ahora, Claro. ahí digo, igual en esta parte, cuando hablemos específicamente de entrenamiento, que espero que nos dé tiempo, te voy a explicar el tema del cardio y la fuerza. O sea, eso es un tema bien controversial. O sea, neta, no es posible que a estas alturas de nuestros tiempos se siga dictando cardio como principal fuente de entrenamiento o principal modelo de entrenamiento para una persona que quiere perder grasa. Creo, te voy a interrumpir aquí un poquito, que tiene que ver con la propia palabra, entrenamiento cardiovascular. Creo que ya eso es una señal directa al cerebro que directamente te está condicionando a es el mejor entrenamiento para mejorar tu sistema cardiovascular, por supuesto, y que con ello se pueda fomentar una parte de quema calórica. Antes de que nos cuentes tu entrenamiento estrella, me quiero poner como ejemplo para hacer esto que acabas de decir, de entrenamiento cardio, entrenamiento pesas, o cómo sabemos que tiene que ver con estas dos. Si yo me pongo de ejemplo, mejor aún que tú me entrenas, ¿cuánta masa muscular debería de tener mi cuerpo para que no le costase trabajo con esos placeres que a mí me encanta darme? Muy pocos, pero que me los doy bastante seguido, y no tener que ganar grasa o no tener que elevar mis temas de insulina, a lo mejor no en kilos, porque sé que es complicado, pero ¿qué porcentaje de masa muscular debería tener yo que tengo años y que peso 70 kilos? ¿Qué ejercicio debería de hacer yo y qué porcentaje de masa muscular debería estar en mi ser para lograr estos objetivos que estás nombrando? Ok, mira, pues yo recomiendo, o más bien, es obligatorio ¿Ok? que por lo menos el 50% del peso al que yo aspiro ¿Ok? sea músculo. O sea, de mis 70 kilos yo debería pesar 40 de masa No, muscular. o sea, el mínimo recomendable son 35 kilos. 35. O sea, que tú estás, o sea, tú cumples. Me faltan 3. No, tú tienes Tengo 54% de masa muscular. por ¿no? 54 de masa. Claro, en porcentaje, tienes razón. Entonces, tú estás arriba de esa métrica. Digamos. Ok. Pero lo que yo busco que no, y eso se los digo a todos mis clientes, a ver, el objetivo principal es llegar a que el 50% del peso que queremos llegar sea músculo. Y, o sea, Ok. no me refiero a que si yo peso 120 kilos, tengo que tener 60 kilos de masa muscular. Ok. No. Porcentaje. Si yo quiero llegar a pesar 90 kilos, por lo menos tengo que tener 45 kilos de músculo. Ok. ¿Sí? Para que el sistema funcione, para que la maquinita funcione como debe funcionar. ¿Ah? ¿Y Entonces, eso lo ganamos con pesas o con entrenamiento cardiovascular? solamente pesas. Mira, tú dijiste un tema y ahí te va, les voy a decir el origen de esa ideología que Cardiovascular. tristemente tiene 60 años, ¿no? O sea, perdóname, pero las personas que siguen mandando el cardio como modelo principal de entrenamiento para la pérdida de peso son personas que viven hace 60 años. ¿Ah? Obsoletas. Ok, te voy a Sin explicar faltar al el respeto. contexto. A ver, cardiovascular viene precisamente de, a ver, ¿qué entrena el entrenamiento cardiovascular? El sistema El cardiovascular. corazón, Claro. ¿sí? Corazón, venas, arterias, claro. Sí. O sea, hasta ahí. ¿Para qué me va a servir eso? Pues para que se oxigene mi cuerpo. ¿Ah? ¿Cómo se pierde la grasa? Por un proceso que se llama beta-oxidación. Lipólisis, Para que beta-oxidación. la grasa se pierda o se elimine del cuerpo, tiene que haber oxígeno. ¿Sí? Entonces, de ahí parte toda esa ideología. Hace 50 años, 60 años, no tengo exactamente la fecha, pero tiene miles, o sea, muchísimos años.
Existe un científico llamado Carbonen. Digo, eso, toda la gente que hace cardio conoce la fórmula de Carbonen. Ajá. Pues yo hago cardio y no la conocía, Ok. mira tú. Ahí te va. La fórmula de Carbonen te marca los parámetros de entrenamiento aeróbico. Ok, Ajá. Entonces, Carbonen descubrió, muy bien descubierto, que la mayor cantidad de grasa se oxida o se quema o se pierde entre el 40 y el 60% de la capacidad cardíaca. ok, ¿Ah? Entonces, él estructuró una fórmula, la famosa fórmula de Carbonen, que es 220 menos la edad menos la frecuencia cardíaca basal por el coeficiente de entrenamiento sumándole la frecuencia cardíaca basal. Bueno, esa es la fórmula que me dice, a ver, si yo soy un individuo que tiene 30 años, bueno, para hacerlo más sencillo ahorita, 20 años, mi 100% es 200 pulsaciones por minuto. Para yo estar en una zona de quema de grasa, tengo que andar entre 120 y 80 ahora sí. Ah, pulsaciones ok, por minuto. ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la realidad de todo esto? Sí, o sea, me das de cuenta, y esa es la parte que a veces la gente confunde. Cuando yo empiezo a hacer actividad física, mi cuerpo empieza a utilizar diferentes fuentes de energía. Vamos a ver al cuerpo como un carro híbrido, ¿sí? Puede funcionar con glucosa, puede funcionar con grasa, puede funcionar con proteínas. Entonces, cuando yo empiezo a hacer actividad física, lo que va a dictaminar la fuente de energía que voy a utilizar va a ser la intensidad, Ok, ¿sí? A menor de intensidad de entrenamiento, mayor cantidad de grasa y menor cantidad de glucosa, ok, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo subo la intensidad de mi entrenamiento y en porcentajes, imagínate, si yo al 60% de mi capacidad cardíaca tengo un 60% de gasto en grasa y un 40% en glucosa. Cuando yo entreno a 160, 170 pulsaciones, se va a invertir. Voy a tener 40% de grasa y 60% de glucosa. claro. ¿Sí? ¿Qué confunde la gente? Que eso es algo que está muy mal. Es que el entrenamiento anaeróbico no quema grasa. Sí quema grasa, pero lo quema en una mucho menor medida que el entrenamiento aeróbico. ¿Qué es lo que dices de beta-oxidación? Ahora, Polisis, ok. ahí te va. ¿Cómo funciona esto? En porcentajes, cuando yo me subo a una caminadora 1 hora, quemo en el mejor de los escenarios 300 calorías. ¿Sí? De esas 300 calorías, yo tuve un 60% de gasto en grasa. Claro, ¿Ah? Y un 40% en glucosa. ok. ¿Sí? Cuando yo hago un entrenamiento de alta intensidad, ¿De fuerza? tipo HIIT, de entrenamiento de fuerza, tengo un gasto calórico de 800 calorías con un 40% en grasa y un 60% en glucosa. Entonces, Ok, dime qué es más, 40% de 800 o 60% de sí, 300. claro. 40% 800, ¿Sí? claramente. Entonces, en porcentajes es menor la cantidad de grasa, sí. Pero ahí te va la magia de esto. Entonces, Cuando yo me subo a una caminadora 1 hora, termino de caminar. Porque aparte para estar en 60% ni siquiera puedo correr. Tengo que caminar. Me bajo de la caminadora y mi cuerpo tarda 10 segundos en regresar a su zona de calma. nada. ¿Ah? ¿Cuánto quemé en mi entrenamiento? 300 calorías. Pero mi metabolismo basal, que es la cantidad de energía que mi cuerpo requiere para sobrevivir, se mantiene igualita. Ok, Solamente es lo que ya gasto más 300 calorías que quemé en mi entrenamiento de cardio. ¿Sí? Cuando yo entreno fuerza o entreno HIIT o entreno CrossFit o entreno cualquier ese tipo de cosas, sí voy a tener durante mi sesión de entrenamiento un gasto de grasa en porcentaje menor menor. que el Ujú. cardio. Pero para que mi cuerpo regrese a su zona de calma va a tardar hasta 3 horas. ¿Sí? Y esas 3 horas que mi cuerpo va a tardar en regresar a su Quema zona de calórica. calma, va a estar quemando grasa porque está en una frecuencia baja, está en baja intensidad Bien, y está en la zona que debe de estar para oxidar grasa. Pero ¿qué crees? Que ya estimulé testosterona, que ya estimulé hormona de crecimiento claro. y ya estimulé estas hormonas que te voy a explicar claramente que son las hormonas lipolíticas, son las hormonas que hacen que la grasa se oxide, que la grasa se pierda. Que se libere. ¿Por qué? Porque la señal que le dan estas hormonas es la señal inversa que la que te acabo de decir del cortisol y la insulina. Claro. Cuando yo tengo testosterona en la sangre, cuando yo tengo hormona de crecimiento en la sangre,
la señal que tiene el cuerpo es, ya no tengo reservas energéticas, suéltame grasa. Y eso es el proceso de lipólisis, ¿sí? La lipólisis es la demanda energética del cuerpo de soltar la grasa de los adipocitos al torrente sanguíneo para usarlos y como empezar a romper las moléculas de triglicéridos para que mi célula pueda utilizar esa grasa como fuente de energía, ¿sí? Tristemente, el entrenamiento cardiovascular nunca jamás en la vida te va a llevar a una secreción de testosterona. El entrenamiento cardiovascular jamás te va a llevar a la secreción de hormona de crecimiento. ¿Pero qué crees? Que el entrenamiento cardiovascular en exceso te lleva a la secreción de cortisol. Te lleva a la pérdida de masa muscular. Claro. ¿Sí? Entonces, tenemos a los individuos que corren maratones. O sea, tú dime cuándo has visto un maratonista mamado. O sea, no hay manera. No hay manera. Yo digo, no corrí por lo menos de élite. No. ¿No? No. No. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues ¿por qué? Porque en el proceso de cardio se llevan toda la masa muscular. Por eso es que los corredores, todos los runners deberían de tener como entrenamiento de fuerza un periodo de su entrenamiento. Eso es periodización del entrenamiento. Y todos los entrenadores que entrenan corredores deberían de meter por lo menos en la preparación 6 meses de trabajo de hipertrofia. Para el crecimiento de masa muscular. Sí. Para que toda la masa muscular que me voy a llevar con las distancias que le voy a meter al cuerpo, claro, pues por lo menos me deje en el primer estado que cuando estaba antes de empezar el proceso de entrenamiento. Porque si yo corro 30 kilómetros todos los fines de semana, voy a tener pérdida de masa muscular sí o sí. ¿Ah? Y es lo que a veces los runners no entienden. Por eso es que tarde o temprano van a terminar dejando de correr. Por lesiones en articulaciones, por lesiones en espalda, porque la masa muscular que tienen no les permite sostener el sistema óseo. Y correr 30 kilómetros con una deficiencia de masa muscular de ese tamaño. Claro, y con un nivel de falta de oxigenación, entiendo, porque a menor densidad muscular, pues hay menos oxigenación en el cuerpo, que es lo que más demanda de esfuerzo físico para correr esas distancias. Ahora, ahí te va la clave. ¿Es importante el cardio? Sí, es importante el cardio. ¿Qué le va a hacer el cardio a mi músculo? Que haya más mitocondrias. Ok. Ajá. Ok. Yo ya generé la masa muscular. Esa masa muscular tiene una estructura celular. Pero cuando yo hago cardio, incremento el volumen de mitocondrias, porque la mitocondria es el organelo por el cual respira la célula muscular. Claro. ¿Sí? Oxigenación. Entonces, tiene que haber un equilibrio siempre, priorizando la fuerza, pero también hay que hacer cardio. No solamente hay que hacer fuerza. Por eso es que hoy día yo aplaudo estas pruebas físicas como Hyrox y ese tipo de cosas, porque buscan atletas híbridos. ¿Ah? Y un atleta híbrido es una persona que tenga la condición física para correr 10, 20 kilómetros, pero que también tenga la fuerza para hacer levantamientos de pesas. ¿Sí? Eso es la esencia. Y afortunadamente, hoy día ya estamos dejando de lado el culturismo. Ya estamos, digo, todavía hay muchos atletas culturistas, pero pues ya hoy se busca salud. Entonces, el culturismo no tiene nada que ver con la salud. No. ¿Sí? Porque todos los atletas fisiculturistas se mueren antes de los 60 por el uso de anabólicos. ¿Sí? Y es ahí donde entra, digo, seguramente vamos a tener comentarios en este video de tendencias anabólicas, ¿no? Y a mí cuando la gente me pregunta, oye Arturo, ¿tú usas anabólicos? No, no te creo, pues no me creas, güey. Y gracias, o sea, gracias, porque para mí es un halago que me digas que crees que uso anabólicos, ¿sabes? ¿Crees que estoy haciendo bien las cosas? Sí. Claro. Ahora, sí, la respuesta de por qué no los uso, porque tengo 4 hijos, ¿sí? Porque no puedo dar el lujo de morirme joven. Y cada ciclo anabólico me quita años de vida, o sea. Ese punto, ahí te voy a interrumpir, stop, te callas. ¿Cuántos años de vida te quita un ciclo anabólico? ¿Cuánto dura un ciclo anabólico para empezar? Que no sé. Ok, mira, ahí va. Un ciclo anabólico dura dependiendo de la sustancia, dependiendo. Más o menos. Hay ciclos que duran toda la vida, ¿sí? O sea, hoy día hay una tendencia, mira, no tan retorcida, ¿sabes? O sea, la gente que usó anabólicos deprimió su eje hormonal y su testosterona ya no funciona igual. Ajá. Entonces, como yo ya no puedo tener los niveles de testosterona que tenías antes de ese tenía ciclo. antes del ciclo, pues me la meto.
Ok. O sea, me meto testosterona exógena y hay gente que hoy día vive con algo que se llama TRT, que es una terapia de reemplazo de testosterona. Ajá. Claro. Que es, ya me ciclé, ya hice mi relajo. Es más, gente sana lo está haciendo. Y se me hace una opción no tan... o sea, ¿qué pasa? A ver, una persona de 40 años mete la testosterona de un chavo de 19, Ok. ¿sí? Pero eso es lo sano, diga, bueno, entre comillas, ¿sabes? Porque al final del día, ¿qué pasa con una persona cuando se mete un gramito de testosterona o la mínima cantidad de testosterona? Sus testículos dejan de producirla, No, y ya estás viendo que... No. ¿sí? Iba a ser una imprudencia, pero me la voy a... Al final se las digo. Entonces, si yo ya no tengo inhibición de producción de testosterona Ah, natural, la tengo que inyectar. ok. Entonces, eso me hace dependiente de la hormona. ¿Ah? Ahora, realmente, y esto es algo bien sencillo, o sea, yo me meto la cantidad de testosterona que secreta un chavito de 19, me voy a sentir bien, Claro, pero claramente. si me meto el doble me voy a sentir mejor. Ah, ya es como... Es adictivo. A eso Ajá. es lo que vas, claro. Entonces, ¿en qué cae todo esto? Que la gran mayoría de gente que empieza una terapia de reemplazo de testosterona se termina metiendo cantidades suprafisiológicas de anabólico o de testosterona. Entonces ya no solamente se inyecta la de un chavito de 19, sino el doble. Y ahí es donde joden la salud, O sea que hay un ciclo, que puede durar un ciclo de anabólicos, puede durar un mes o puede durar toda la 3. vida. Pero es tan bueno, otra vez regresamos a los GLP-1, es tan bueno la sensación que te da que entonces lo empiezas a Mira, yo, dobletar yo y eso es lo que te hace voy a decir que... algo triste. O sea, hay gente tan enferma. O sea, los culturistas de élite, digo, perdóname por decirles enfermos, Ujú. pero para mi gusto no es algo que esté Sano. funcionando bien a nivel mental. Que se meten 50 veces testosterona. O sea, 50 veces la testosterona que el cuerpo produce de manera natural. Obviamente te sientes Superman. Obviamente eres el hombre más fuerte del mundo. Obviamente todo funciona 50 veces mejor en tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo? Pero es como un carro cuando tú le metes nitrógeno, ¿sí? ¿Cuánto dura ese nitro en el cuerpo? O sea, un carro, si tú le metes nitrógeno y no le haces ningún ajuste a la máquina, desvielas el carro en un mes, ¿sí? Entonces, si tú a tu cuerpo le estás dando ese shot que te hace ser superhumano, pues se va a terminar degradando muchísimo más rápido. Ajá. Entonces, ahí es donde tienes que poner en la balanza, güey. O sea, ¿cuántos años de vida te quita? Pues depende del ciclo. Si fuera un ciclo de un año, ¿Cuánta cantidad? O sea, si tú te metes, madre mía. es que eso es Ajá. súper raro, pero digo, a lo que yo voy es un ciclo te puede quitar 3 años de vida, pero también te puede quitar 10, pero también te puede quitar un mes, pero también te puede quitar 2 meses. O Pero sea, depende de la dosis, entiendo, y del exactamente. La tiempo que... dosis y el tiempo que estés expuesto al ciclo, ¿no? Ok. Pero bueno, no quiero hablar de eso porque es algo que nunca voy a apoyar. Ajá. Entonces, vamos a ser concretos en la parte hormonal. Justamente, ¿por qué funciona un ciclo? Pues porque te estás metiendo hormonas y te estás metiendo las hormonas que hacen que pierdas grasa, que hacen que ganes masa muscular, que te convierten literalmente en un superhumano. Sí. Creo que el cuerpo tiene la capacidad, el cuerpo consciente creo que tiene la capacidad, estoy convencida de que tiene la capacidad, tú lo dijiste cuando iniciamos, el cuerpo es una máquina perfecta, creo que tiene la capacidad de llegar a esas cosas viviendo, otra vez retomando mucho lo que has dicho, viviendo este proceso del saber cómo, cuánto me ha sudado, cuánto me ha costado, qué he aprendido en este proceso para poderlo llevar a cabo sin que sea todo este tema de inmediatez. Lo quiero ya, quiero la masa muscular ya, quiero bajar 8 kilos ya, quiero estar buena ya, quiero irme a la playa ya, ya todo, ya todo, ya todo, ya todo, ya todo, ya todo, ya. Y no vivimos ese proceso, entonces nosotros mismos no sabemos cómo es ese proceso, valga la redundancia, pero es que tampoco lo hacemos consciente a la hora de hacer esta introspección y decir, al final del día, ¿por qué estoy entrenando? O sea, entiendo que estoy entrenando, uno, porque la sociedad me obliga a entrenar, que creo que es un punto importante. Dos, porque mis médicos ya me dijeron que es imperativo para mi estado de salud hoy entrenar, pero debería en el deber ser de la siguiente manera. Yo quiero tener una longevidad espectacular, yo quiero vivir, no cortarme los años con un ciclo de estas pendejadas, quiero vivir muchos más años para mí, para mis hijos, para mi familia, para mis amigos, para quien ustedes quieran. Pero entonces, queremos prolongarnos la vida
estando bien, pero al mismo tiempo nos la estamos acortando, es que no estamos pensando. Pues mira, yo te voy a decir, tristemente hay gente que sí lo piensa. O sea, yo he tenido pláticas con amigos que son físico-culturistas y que me dicen, güey, a ver, si yo voy a vivir 50 años, quiero estar mamado a los 50 años. Ay, no, yo quiero vivir 155,000 millones de años. No ¿Sí? importa si se Entonces, me cae la ahí nalga. es una cuestión de enfoques. O sea, si tú ya dijiste, ¿sabes qué, güey? Me voy a morir a los 50 y aparte me voy a morir de una falla renal o de un infarto Ay, del no, miocardio, pues digo, síguete metiendo lo que te quieras meter, ¿sabes? Pero ya es consciente, ¿sí? qué miedo. Pero cuando lo haces de manera inconsciente, y justamente lo acabas de decir, esa es la clave de todo, inmediatez, ¿sí? Pues ya. Porque todas las personas que llegamos a tener una masa muscular adecuada y óptima y estética, nos lleva muchos años, ¿sí? Confirmo. Y tenemos que entrenar el resto de nuestras vidas. O sea, no es algo que se pueda mantener, sí, pues ya lo hice 10 años y lo voy a dejar 50, no. Porque el músculo es bien celoso, ¿sí? Yo Y les voy a compartir, perdóname, les voy a compartir algo a ti, bueno, a ti siempre te lo digo, pero al público, que la relación más tóxica que yo tengo en mi vida, que además odio, me nefastea, es la relación con el gimnasio. Porque por ahí que sí, yo reconozco la verdad que tengo una genética privilegiada porque de verdad lo reconozco. Que probablemente gane más masa muscular de manera más rápida que la media, también lo reconozco. Pero hombre, que me tengo que matar de lunes a viernes, todas las semanas, todos los meses del año, también lo hago. Para perderme 3 semanas y en esas 3 semanas por ahí entrenar 2 veces, ojo, 2 veces de pesas, medianamente 25 minutos a la semana y después hacer cardio, pierdo masa muscular, 2 kilos por lo menos y regreso, retomo las pesas y digo, yo parece que nunca he pisado un gimnasio en mi vida. O sea, de verdad es tan bonito como tortuoso porque es una relación tóxica. O sea, estar sano cuesta y cuesta un montón de esfuerzo y también te cuesta un montón de dinero porque le pagas un buen entrenador físico, porque te tienes que suplementar, porque tienes que comer cantidades exacerbadas de comida como si viviéramos abajo un puente. O sea, te cuesta un montón y todo eso lo hacemos, sí, por por amor al arte, porque de verdad a mí sí es una fuga para el estrés impresionante. A mí sí me gusta mucho entrenar, pero el main de todo esto tú lo tocaste. Es uno, la vida que yo quiero tener para con mi hijo y la vida que yo quiero tener para mí. Yo no quiero vivir 50 años, ni mucho menos quiero vivir mucho más que eso, pero los quiero vivir bien. No quiero, exacto, no quiero, no poder caminar una cuadra, por el amor de Dios, me da algo. así Yo es. enfermar, o sea, yo si un día me muero, Diosito, por favor, escúchame, que es una muerte natural acostadita en mi cama como me merezco así, en paz y en calma. Pero esto de padecer, vivir una enfermedad, yo creo que las personas que hemos tenido muy cerca la muerte con una persona enferma, con una enfermedad crónico-degenerativa, con otra enfermedad más de ahí de inmediato, te toca, o sea, te duele y te mueve y no, yo por lo menos, que claramente no me dedico a esto como tú, no sé cómo hacer o cómo tocarle las fibras a la otra persona para que entienda que no es un tema de redes sociales, no es un tema de se me va a ver mejor el legging, no es un tema, es una consecuencia de tener un cuerpo bonito, tener un cuerpo estético, es una consecuencia de, pero cómo como entrenador físico tú le haces entender a la gente de, a ver, soquete, que no, que esto tiene que ser así y así y así y así. El by the book, lo que acabas de decir hace un momento, que ya no lo vas a compartir, 1, 2, 3, 4, 5, si quieres vivir un montón de años, pero si quieres vivir bien, porque hay una frase, y ya te voy a dejar hablar, perdóname, que dice, si te cuesta mucho o tú piensas que gastas o que inviertes mucho en tener salud, hermana, hermano, espérate, espérate a estar enfermo y me cuentas qué te cuesta más. A eso los dejo para que lo piensen. ¿O no? Así es, mira, tocaste todos los temas importantes, ¿va? Todo te lo he aprendido. Ahí te va, mira. Número uno, imagínate si tú, que tienes un privilegio genético, para tu mente es difícil Es difícil. el dejar y retomar. Para un ectomorfo, que bueno, son personas que no tienen la misma capacidad de ganar masa Más muscular. muscular, es peor, 1000 veces peor. O sea, imagínate que ellos dejan el gimnasio un mes y pierden 3 kilos de masa muscular.
que aparte esos 3 kilos de masa muscular les tomaron 6 meses ganar. No, me da algo. ¿Sí? Entonces, eso que preguntaste de cómo le hago yo entender a mis clientes, te lo juro, Monique, que si yo tuviera la respuesta a eso, o sea, estaría llena de entrenamientos ¿sí? todos los días. O sea, es que lo más difícil es porque cada persona tiene en su cabeza objetivos diferentes. Yo le decía a un amigo, o sea, un amigo adulto, que me da mucha risa porque yo a los adultos siempre me dirijo desde el enfoque salud, ¿sí? Y ya les platico de cómo quieres vivir tu longevidad y cómo quieres vivir tu vida, Claro. ¿sí? Pero a un chavito de 19 años eso no le importa, ¿sí? A los chavitos de 19 lo que les tengo que motivar es, güey, todas las chavitas te van a seguir, ¿sí? Vas a ser popular, a- y digo, mira, yo tengo casos de gente que pasó de ser buleada a ser admirada por un grupo, ¿no? Eso me parece más interesante. Claro, definitivamente. Y ahí, en ese punto entran cosas que yo digo, o sea, mira, yo te voy a decir una cosa, y esa es la esencia de esto, ¿no? ¿Qué es? Mi trabajo me apasiona, ¿ah? Pero lo que más amo de mi trabajo y lo que más me gusta es ver cómo toco las vidas de manera positiva, Claro. ¿sí? Tener una gratitud de una persona que le hicieron bullying y que hoy día es aplaudida por la gente porque tiene un cuerpo muy bonito. Eso me enriquece a mí, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es la triste realidad? Que del 100% de las personas que yo entreno, 30 alcanzan sus objetivos, Ese es el porcentaje ¿no? al que quería llegar. Y eso porque creo yo soy un buen entrenador, No, ¿sí? eres un buen entrenador. O sea, porque hay entrenadores que ni siquiera el 30, ni siquiera el 10%, ¿no? Porque en primera no saben cómo hacer las cosas. Claro. Y en segunda, el ser entrenador no solamente es saber cómo entrenar, ni es saber cómo comer, es saber cómo Motivar. modificar y motivar y hacer que las personas entren en un rol de querer hacer las cosas, ¿sí? Pero te digo, cada individuo es diferente, cada cabeza piensa completamente diferente y cada persona tiene motivaciones completamente diferentes. ¿Qué se está convirtiendo en una barrera para mí hoy día? El tema de inmediatez. Porque lo primero que te pregunta la persona cuando tú le dices, güey, te voy a meter en un programa que dura 90 días, ¿sí? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Sí? Ok. Porque ¿cuánto tiempo te ha tomado estar así? 20 años, 15 años, Exactamente. 30 años, 35. Llevas 50 años queriendo bajar 5 kilos, hermano, y tú quieres que en 90 días se te desaparezcan 10. Hombre, hay que pensar un poquito. Y es bien alcanzable. Mira, te voy a decir algo, y es algo, o sea, el cuerpo es una máquina perfecta, pero aparte es súper agradecido, Sí. ¿sí? Porque tú puedes tener 20 años de una vida jodida y lo revertimos en un año. Porque en 2 meses te revierto la resistencia a la insulina. Wow. Porque en 3 meses hago que se desintoxique tu cuerpo de cualquier droga, alcohol o cosa que hayas tomado. Ojo con esos datos, que ¿Sí? son relevantes. Pero ¿qué crees? Que eso solamente es el paso número 1 para empezar el proceso. Claro. Y la gente quiere el primer mes verse como se imaginó, ¿sabes? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No, si los objetivos son, a ver, si los objetivos, creo, si los objetivos son reales, pues obvio pasa. El punto es que esta parte de objetivos con el tema de inmediatez, con el tema de falta de conciencia y o estupidez, como le queramos llamar, es yo en un mes me veo desfilando como Angelito Victoria's Secret por la tarima. Yo ya no nací ángel de Victoria's Secret, no voy a ser un ángel de Victoria's Secret, no porque no pueda parecer, simular, tener tal, porque no lo soy, porque no lo soy, porque la composición es diferente, porque el estilo de vida es diferente, porque la vida es diferente, porque somos vidas y personas únicas y repetibles. Por esa simple y sencilla razón, somos diferentes. Entonces, objetivos reales, creo, ese dato que acabas de decir, en 2 meses te revierto la resistencia a la insulina, por el amor de Dios, o sea, datazo. ¿Quién no quiere revertir ese proceso en 2 meses? Llevas probablemente 15 años tomando metformina, llevas 15 años no sabiendo cómo reemplazar estos carbohidratos o estas azúcares o qué sé yo en el tema de la alimentación. Cuando te metes un entrenamiento físico o a tu entrenamiento que acabas de diseñar para ayudar a tantas personas, hombre, si nos vamos a las estadísticas en México, no está difícil. Ahí te va.
¿O si está difícil? Sí, porque ¿qué crees? Que acabas de tocar un tema bien importante. ¿Qué? ¿Sí? Que una vez que ya empezaste con metformina, Soltarla. ya me hiciste más difícil el trabajo. O sea, porque generó un tipo de resistencia. No, porque ya tu cuerpo ya se hizo flojo para revertir eso. ¿Sí? Porque tú ya lo estás haciendo por medio de un medicamento. Lo Claro. mismo que Ozempic. Claro. El páncreas se relaja. el medicamento está haciendo que la célula se abra a fuerzas. ¿Mm? Ok. Entonces, como el medicamento está haciendo que se haga, me hago dependiente del medicamento. Entonces, ahora ya no solamente tengo que revertir la resistencia a la insulina, Tiene que ser un sino detox. tengo que revertir la dependencia al medicamento. ¿Sí? Si no es que ya eres diabético. Ahora, cuando yo le pregunto a los médicos, güey, ¿por qué el primer tratamiento para una persona que tiene resistencia a la insulina no es entrenamiento y dieta? Su respuesta es, porque no lo van a hacer, Arturo. Bueno, un poco de razón lleva. Porque mejor les mando la metformina porque sé que no lo van a hacer. Pero ese no es su trabajo. Estoy un poco de acuerdo con eso, pero no es su trabajo. Y es que, digo, en esto los médicos ni siquiera tienen la culpa. ¿No? Te voy a decir cuál es la culpa. La culpa es el sistema, porque los médicos no están para curar enfermedades. Están para pagar los síntomas. Están para detener los síntomas. ¿Sí? Perdóname, pero un médico no sabe de salud. Claro. Sabe de síntomas. Sabe curar enfermedades. Claro. Bueno, sabe contrarrestar los efectos negativos a las enfermedades. ¿Sí? Y no es porque sean malas personas, es porque eso les enseñaron. Es parte del sistema. ¿Sí? Es porque ven más farmacéutica en la carrera de medicina que metodología del entrenamiento. Es más industria. ¿Sí? Claro. Y justamente, ¿por qué? Porque las industrias que controlan el mundo son la farmacéutica y la industria alimenticia, así de sencillo. A ver, esta charla puede llevarnos a hacer 1, 2, 3, 4, 16, 18, 20 programas, que seguramente los vamos a hacer porque esto es una picadita para que ustedes entiendan cómo funciona. Bueno, el mundo ya saben cómo funciona, no queremos hacerlo consciente, es diferente. Se me olvidó que te iba a preguntar y es por tu culpa. Pero bueno, tema de entrenamiento, tema de esto, los médicos, lo que te dicen, ya sea a lo que iba, y ya vamos a ir llevando al cierre a este primer episodio, porque este hombre da para hablar 18 millones de episodios más. Tema de resistencia a la insulina, lo revertimos en 2 meses, pero si las personas ya están tomando medicamentos de GLP-1, metformina y tal, hacemos resistente al cuerpo. Entonces entiendo que hay un proceso de detoxificación de toda la porquería que tenemos en el cuerpo, limpiarnos, como si fueran alimentos ultraprocesados, pero en este caso de medicamentos, para poder llegar a estos objetivos. ¿Se puede acelerar? Esto es una pregunta. ¿Se puede acelerar este proceso de detoxificación, de limpieza de toda la mugre que tenemos adentro con lo que para mí es la cirugía plástica interna? Famosísimo, famosísimo, no lo decimos nosotros, está en la Biblia, ayuno intermitente. Ok, uno de mis temas favoritos en el mundo entero, ¿va? Tiene 1.000 millones de temas favoritos. Ahí te va. Ok, mira, ayuno, mucha gente cataloga y juzga mal. Y te dice, güey, es que para ti el ayuno es la panacea, es lo que cura todas las enfermedades del mundo, es lo que hace que el cuerpo... A ver, sí. Se resetea. Sí, sí. Ajá. ¿Por qué ayuno es todo esto? Porque regresamos a la naturaleza del ser humano, ¿sí? Y vamos a hablarlo técnicamente, un organismo vivo evoluciona a partir de ciertos millones de años. O sea, entonces, el cambio de alimentación, de tener todo inmediato, de hacer 7 comidas al día, de tener la comida disponible en el refrigerador en el momento que se nos antoje. Claro. Tiene menos de 1000 años. ¿Ah? Entonces, tú no puedes esperar que un organismo vivo evolucione en tan poquito tiempo. Nuestro sistema, nuestro cuerpo, el ser humano está estructurado para ayunar. Entonces, ¿por qué funciona? ¿Por qué es panacea? ¿Por qué cura tantas enfermedades? ¿Por qué revierte tantas cosas? Porque es así como funcionamos, porque es así como estamos codificados genéticamente. Wow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano tenía que salir a cazar, tenía que salir a recolectar frutos, tenía que salir
hacer ciertas cosas que tienen que ver con movimiento para poder comer, Claro. ¿sí? ¿Qué pasa con la gente que llega al gimnasio y me dice, es que yo no puedo hacer ayuno? Es que yo no puedo entrenar si no desayuné algo. Pues no, Sí, porque tu muchas veces pasa. metabolismo ya está jodido, ¿sí? Y eso surge de una premisa que se llama flexibilidad metabólica. Flexibilidad metabólica es poder utilizar grasas, azúcares y proteínas para producir energía. Claro. Pero los cuerpos ya no saben hacer eso. El cuerpo ya no sabe trabajar con grasa porque todo el tiempo depende de la glucosa. Porque lo hemos acostumbrado a picos de glucosa, picos de glucosa, picos de glucosa. ¿Y qué pasa? Que pues sí, obviamente, si yo me levanto y me como mi avenita con mi fruta, que es lo que la gente considera saludable, Instagramable, claro. pues sí voy a tener un shot energético porque tengo un pico de glucosa en la sangre y ese pico de glucosa me va a dar energía. Pero ya mi cuerpo no tiene la necesidad de utilizar la grasa. ¿Ah? Entonces, ayuno intermitente, ayuno, como lo quieras llamar, ¿sí? Porque existen 1000 protocolos, ¿no? ¿Cuál es el que para ti funciona más Mira, de esos protocolos? el mejor protocolo de ayuno es el ayuno prolongado, Ok, ¿sí? Ayuno arriba de 48 horas, vale. ¿sí? ¿Por qué es el mejor? Porque es el que más mejora la flexibilidad metabólica, el que obligatoriamente obliga al cuerpo a que produzca cetonas, el que hace que la hormona de crecimiento se secrete en mayor cantidad, el que hace que el músculo se proteja, el que hace que haya una autofagia. La autofagia es un premio Nobel, digo, es la regeneración celular o es el sacar de tu cuerpo las células que ya no sirven Claro. y sustituirlas por células nuevas. Eh, pero, o sea, para que tú llegues a ese estado, y vamos a esta parte, ¿no? O sea, tiene que haber una preparación, ¿sí? Si tú ya estás jodido metabólicamente, no puedes levantarte mañana y decir, ah, pues sí, como vi que tengo que ayunar 48 horas de ayuno. No. O Sí, sea, debe haber una ¿por preparación. qué? Porque vas a colapsar. Porque tu cuerpo ya no sabe utilizar la grasa, tu cuerpo no sabe producir cuerpos cetónicos, tu cuerpo no sabe hacer todos los procesos metabólicos que demanda para poder estar en un estado de ayuno de más de 48 horas, 72, 80, whatever, ¿sí? Ujú. Entonces, para que tú llegues a ese punto, primero tienes que reactivar tu flexibilidad metabólica. No tienes que tener resistencia a la insulina, Wow. ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas pueden ayunar? Pues son muy poquitas. O sea, ¿por qué son poquitas las personas que pueden hacer un ayuno prolongado? Pues porque están descompuestas metabólicamente, ¿sí? Y literalmente no es que no quieran, es que no pueden. Si fisiológicamente hablando no son capaces de poder llevar un ayuno prolongado de 48 horas. Y si empezaran por los ayunos de mantener tu sistema metabólico en reposo 14, 16 horas. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente hoy día es la mejor herramienta del mundo. Porque es el previo a poder hacer un ayuno prolongado, Ok, ¿sí? Y porque es regresar a tu cuerpo a cómo funciona ok, fisiológicamente, ¿sí? Entonces, si tú regresas a la raíz, tienes una infinidad de cosas que estás curando, ¿sí? Porque el ayuno intermitente, en menor cantidad, pero un ayuno de 16 horas ya te va a dar un poquito de autofagia, ya te va a dar un poquito de cetosis, ya te va a dar un poquito de secreción de hormona de crecimiento, ya te va a dar un poquito de reducción o de mejora en la resistencia a la insulina. O sea, ya te da shots de los beneficios del ayuno. como regresar al back to the basics. Exactamente. Ok. Pero estamos tan jodidos que para hacer un ayuno de 16 horas también ya debe de haber una preparación. Bueno, a mí no me cuesta tanto ese. El de 48 horas me gana más la cabeza que otra cosa. Pero es que el tema con el ayuno intermitente, el ayuno de 16, es que puede ser para toda la vida. O sea, Sí, siempre, claro. digo, yo no sé, creo que llevo 5 años ayunando, ¿no? Ujú, O tal vez un poquito menos, pero pues no menos de 3, ¿sí? claro. Y hoy día puedo hacer un ayuno de 72 horas y entrenar a la misma intensidad que entreno Madre cuando mía. estoy comiendo y hacer las cosas exactamente o mejor 1000 veces, porque aparte, cuando tú ya estás en un buen estado metabólico,
tu cuerpo, tu mente y todo trabaja de 1000 veces mejor manera. Sí. Entonces, cuando tú ya llegas a la capacidad de hacer un ayuno de 3 días y puedes seguir cumpliendo todas tus mismas funciones, quiere decir que tu metabolismo está bien. Clean, estamos limpios. Entonces, sí, o sea, ayuno es la panacea, claro, definitivamente creo que es la panacea y no es porque sea mágico, es porque No, nada es estás mágico. volviendo a la raíz, ¿sí? Estás haciendo que el cuerpo funcione como funciona normalmente. Si llegas y me dices, es que yo no puedo entrenar en ayunas, pues no, porque ya eres dependiente en la glucosa, ¿sí? No, nunca lo había visto así, ¿Por pero qué? creo que no es... Porque tu cuerpo no tiene la capacidad metabólica de utilizar la grasa como fuente de energía. Claro. Entonces, ¿a qué personas yo no les recomiendo que entrenen en ayunas? Solamente una persona que es el 0.0001%, que tuviera una cantidad óptima de masa muscular y un 5% de grasa, Ah, ya, claro, ¿sí? ¿Y por qué ellos no tienen que entrenar en ayunas? Porque ya no quiero que gasten más grasa, claro. ¿sí? Pero si tu objetivo es bajar de peso y no, o sea, no quiero que se equivoquen. Hay una tendencia de que el cardio en ayunas es lo mejor que... A ver, o sea, entrenar en ayunas funciona. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está estructurado y tiene una reserva energética. Es más, si estás comiendo carbohidratos y no estás en una dieta cetogénica, tú tienes una reserva de glucógeno, ¿sí? Sí. El glucógeno es una reserva de glucosa que el cuerpo tiene en el músculo y en el hígado. ¿Ah? En el hígado. Glucógeno hepático, glucógeno muscular. Ujú. Entonces, imagínate qué tan jodido está el metabolismo de la gente que ya ni siquiera sabe usar el glucógeno. Porque depende de una ingesta de glucosa previa para poder meter glucosa al torrente sanguíneo y ya ni siquiera se espera que se degrade su glucógeno y empiece a soltarse la azúcar que tiene almacenada en Claro. la sangre. Entonces, si ni siquiera puede utilizar su glucógeno, ¿qué va a poder utilizar la grasa? O sea, es imposible que una persona utilice grasa cuando tiene glucosa en la sangre. Así de sencillo. Por si ustedes pensaban que perder grasa era cosa sencilla, vamos a hacer déficit calórico y vamos a entrenar 20 minutos de cardio y bajamos probablemente 2 kilos y medio a la semana. Pues que no se acaban de dar cuenta que eso no pasa así. Sí, o la ridiculez que yo he visto, ¿no? Que se suben a la báscula, se meten a la clase de indoor cycling y se vuelven a subir. Bajé 1,5 kilos. Pues sí, güey, pero fue agua, ¿sabes? Un cuerpo edematizado. Ay, no, eso es un motivo de otro vídeo, pero de verdad yo ahí me sumo al comentario, Arturo, es para matarlos. Es de verdad. Y bueno, mira, igual, o sea, el tema de ayuno, podemos hacer 10 un videos. video de 10 horas y no acabamos. Entonces, Claro, tema 1, tema digo, 2, bloque 1, de verdad, bloque 2. o sea, con esto que quiero hacer, pues todo el mundo tiene que ayunar, sí. Todo el mundo debería de buscar llegar a por lo menos 16 horas de ayuno, sí. Y no porque yo lo diga, sino porque su cuerpo se lo está pidiendo, sí. Claro. Entonces, esquema ayuno, de verdad, o sea, me podría extender 10,000 horas, pero creo yo que con que sepan que tienen que empezar a indagar en esa parte. Claro. Obviamente, antes de empezar a ayunar, tengo que ver que no tenga resistencia a la insulina. Claro. Tengo que ver que no tenga un problema metabólico, que no tenga un problema de tiroides, que no tenga... ¿Por qué? Porque primero hay que digo, también ayunando se arreglan esos problemas. Claro. ¿Sí? Sí, pero hay que hacerlo de manera... Pero hay que empezar con un ayuno cortito, a lo mejor 12 horas, 12 que es horas. bien sencillo. Después te vas a 13, después 14, 15, 16. Y el tiempo que tardes, o sea, yo he conocido gente que le digo, ayuna 16 horas mañana y lo hacen sin ningún problema, porque todavía no están jodidas metabólicamente. Claro. O porque tienen una buena cantidad de músculo, ¿no? Entonces, ¿yo cómo sé si una persona puede ayunar? Viendo cuánta masa muscular tiene. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque si tú tienes una buena cantidad de músculo, seguramente no tienes problemas metabólicos. Y seguramente tu cuerpo, aunque le cueste trabajo al principio, va a poder lograr hacer un ayuno sin problema. Bueno, señoras y señores, acá hay 2 cosas importantes antes de que yo me despida, porque todavía me he hecho minutos para despedirme, no se crean. Dentro de tu plan este que has desarrollado, tal que íbamos a hablar del proceso de la estructura de cómo hacer un entrenamiento integral, eficiente, ¿viene algo del tema ayuno intermitente? Sí. Bueno, pues si ya tiene, perfecto, y si no, lo meterás. Eso, como el señor, ¿verdad? Ya se echó 3 horas y media y no le dio tiempo a explicarlo,
No sé qué te parece, pero que nos dejen en los comentarios. Ahora pasará a sus redes van a estar expuestas también a lo largo del vídeo, que nos dejen en los comentarios: a mí me gustaría tal, a mí me gustaría tener el PDF con esta información, que es un poco el resumen de lo mucho que hemos hablado aquí, y ya si quieren algo mucho más puntual, que se comuniquen directamente con él a las redes para que puedan tener como mucha más información de eso que les explicó: el entrenamiento de pesas, el tema de la resistencia a la insulina, el tema del ayuno intermitente, todo este tipo de cosas, para que él, que es el experto, que fue el que lo hizo, se los pueda explicar de forma más one-on-one o más en corto, si es que todavía la metodología que él hizo no les llegara a quedar tan clara, que también es válido. ¿Te parece? Digo, si me dejas de explicarles rapidísimo cómo funciona. No, yo te dejo que se los expliques, amén de que se los vas a pasar cuando te lo Mira, pidan. este tema del programa es solamente entrenamiento, ¿sí? Okay. Obviamente, utilizando herramientas de ayuno, utilizando herramientas de dieta cetogénica y ese tipo de cosas. Vale. Pero la parte del entrenamiento que estructuré es un entrenamiento no solamente hablando de fuerza, cardio, Okay. sino hablando de una estimulación hormonal. ¿Ah? ¿Qué sería? Y esto es, ahí les va el mapita para que lo entiendan. Ahora, importante saber, para empezar este programa no puede empezarlo cualquier persona. Okay. Tiene que haber una preparación previa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ahí te va. El entrenamiento que más estimula la testosterona es el entrenamiento de fuerza máxima o el entrenamiento neural. ¿Ah? Esto es cargas máximas que me permitan hacer un máximo de 4, 5, 6 repeticiones o que me permitan solamente hacerlo por un lapso de 10 segundos. Wow. ¿Sí? Ese es el entrenamiento que más estimula la secreción de testosterona. Entonces, ¿cuál es el modelo de entrenamiento que, si tú llegas a hacer esto que yo te voy a decir, es una garantía que vas a perder toda la cantidad de grasa que quieras? Porque está estructurado hormonalmente. Entonces, secreción de testosterona con la fase inicial de entrenamiento de fuerza máxima. Okay. ¿Sí? Después un entrenamiento de fuerza, resistencia o de hipertrofia para potenciar la secreción de hormona de crecimiento. ¿Ah? Entonces tú ya tienes activas en el cuerpo las dos hormonas que te van a llevar a la lipólisis y que después te van a llevar a la betoxidación. ¿Sí? Entrenamiento HIIT para poder estimular al 100% la lipólisis, para seguir estimulando las fibras musculares, para que haya más secreción de hormona de crecimiento, para que haya un poquito de secreción de hormona de testosterona con el entrenamiento de potencia que se ve en la parte del HIIT. Okay. Y terminar con una parte cardiovascular para regresar a la calma y ahora sí empezar con la beta-oxidación. Pregunta: ¿esto en un lapso de, hablando de inmediatez? No, te lo estoy preguntando ahí te va porque me picaste. Entonces, si me picas, yo la semana que entra, me gustó lo de las repeticiones. La semana que entra yo empiezo con cargas supra máximas. ¿Cuánto tiempo? Y luego cuánto tiempo del otro, y luego cuánto tiempo el otro, y luego cuánto tiempo el otro. O todo eso en el mismo día. Qué maldito eres, claro. Yo hago unas preguntas. O sea, eso lo tengo que hacer todos los días. En una sesión de entrenamiento, obviamente, renuncio a mi trabajo. Obviamente tiene que estar bien estructurado Sí, claro. para que no haya una fatiga muscular, no haya una descompensación y lesiones. Pero esto sí lo dejo bien claro, con el único objetivo de perder grasa. Yo quiero eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo? El tiempo que tú me digas. Si tú me dices, tengo 1 hora para entrenar, yo divido 20 minutos de entrenamiento de fuerza máxima, 20 minutos de entrenamiento de hipertrofia, 10 minutos de HIIT, y al final el tiempo que te quede te subo a la caminadora para que camines. Ojo, les voy a mandar fotos, que se los prometo que les voy a mandar fotos, esas que les gustan. Entonces, yo no sé en lo que me meto. No sé en lo que me... El lunes no tengo ni idea. Ahí te va, mira, para no interrumpirte más. Lunes, miércoles, viernes, pon tú 2 horas. Martes, jueves, 1 hora. El fin de semana ni me busques. Ok. Ahí te va. Contigo voy a tener que hacer, o sea, ¿cuál es tu problema o ventaja, no? Ahí te va. En primera no lo he propuesto porque sé que te va a ser adicta, ¿sabes? O sea, sí, yo soy esa persona. Y aparte vas a ver que las cosas son tan sencillas de esa manera que después vas a... Ay, para una vez que me toca algo fácil. Ok, ajá. Ahora, ¿qué es el tema? Que sí tiene que ser muy cronometrado esto, ¿sabes? Ok. O sea,
¿Por qué? Porque yo no puedo dejarte que te avientes 1 hora en un circuito. Ok. Porque ya, digo, no se rompe el esquema. Digo, si tú me dices, Arturo, tengo 5 horas para entrenar hoy, sin problema. O sea, No. hacemos el protocolo y lo dividimos en 5 horas, no pasa nada. Sí. El tema es que hoy día es muy poca la gente que tiene más de 1 hora para hacer ejercicio. Ok. ¿No? Entonces, ¿cómo lo podemos estructurar? Digo, contigo sí se puede perfectamente porque ya tienes las bases, ya tienes todo lo que necesitas. Pero sí necesito que vayas mentalmente preparada a que el tiempo que vas a entrenar es a entrenar. O sea, no mi cafecito, no puedo Sí, platicar. ya. Se reduce las 2 horas a 1 hora. La plática la dejamos para después, ¿no? Si Ok. quieres, a la hora que estás en la caminadora que ya puedes hablar, eso ahora ya podemos platicar, ¿no? Va. Pero bueno, eso es, digo, ¿quién puede hacerlo? Pues cualquier persona que tenga ganas de poder llegar al punto óptimo para hacer un tipo de Conocer entrenamiento. nuestras capacidades, hay que llevarnos ahí a ver, ¿cuánto? Entonces, ahí la base es, digo, utilizando herramientas de ayuno, utilizando herramientas de dieta cetogénica y todo esto, pues podemos hacer magia. O sea, la realidad es que lo que se puede hacer en el cuerpo humano en un mes es una cosa radical. En 3 meses, pues ni te platico, ¿no? Va. Bueno, tenemos un mes tú y yo. Entonces, pues ya, o sea, Despídete de tu audiencia. ok, aquí quiero, sí, primero agradecerte y segundo decirte Esta es tu que, casa. mira, te digo, esto ya es algo personal. Cuando Monique empezó con este tema de las redes sociales, yo ya traía 10 años antes la idea y pues nos hemos estado picando de, güey, ¿cuándo grabas? ¿Cuándo haces? ¿Cuándo? La verdad es que me estás ganando mucho. O sea, yo sigo en mis laureles, pero ya eres la madrina de mi canal de YouTube. O sea, Y es un honor. este va a ser mi primer video que voy a subir al canal y pues espero de muchos más. Pero bueno, vamos a empezar con este proyecto al 100%. La verdad es que no me he metido en redes porque gracias a Dios tengo mucho trabajo presencial. Pero pues sí me es bien importante llegar a más audiencia. Me muero de coraje cuando veo gente inexperta hablando de estupideces y a veces me daba risa, pero ya me da coraje. Porque la gente sigue a estas personas y los ve como si tuvieran la realidad cuando no tienen idea de lo que están hablando. Totalmente. Entonces, pues digo, una persona tiene poco, me dijo, ¿y tú qué estás haciendo para cambiar eso? ¿No? Entonces, el objetivo con esto es mi granito de arena, es comprometerme a que las cosas que yo hable son cosas que tengo estudiadas, dominadas y que no le estoy hablando de tonterías. Comprometerme que si algo no lo sé, les prometo estudiarlo. Claro. Porque me encanta estudiarlo y porque me encanta saber más y porque me encanta entender el cuerpo humano porque es con lo que yo trabajo. O sea, y yo respeto la integridad del ser humano. Entonces, creo yo que ningún entrenador se debería dar el lujo de entrenar a alguien sin saber cómo funciona el cuerpo, ¿no? Porque estamos trabajando con seres humanos, no con animales. Y aunque fuera con animales, aún así tengo el compromiso de aprender cómo funciona el animal para poderlo entrenar de la mejor manera. Totalmente. ¿Sí? Entonces, pues digo, con esto me despido. Ojalá que este programa sea el parteaguas. Para mí es un honor ser tu madrina y ojalá que te pique tanto, pero tantísimo, para que te pongas a grabar, porque es que llevamos 5 años hablando de lo mismo y nomás no empezamos y no arrancamos y no arrancamos y no arrancamos. Y sí creo que muchísima gente le merecería la pena escucharte. Eres una de las pocas personas, tristemente, que conozco que tiene una preparación y que te mueve estudiar y estudiar y estudiar y contar y contar. Y estoy de acuerdo con esta persona de que te sirve tanta inteligencia si no la compartes, hermano mío, no sirve para absolutamente nada. Entonces, si tienes un montón de cosas que compartir y tenemos esta inmediatez, que para eso sí es bueno y sí es positivo, poderla desparramar, poder tener este efecto multiplicador, para que si tocas la vida de una persona ya te sientes bien, si tocas la vida de 20 personas ya te sientes bien, pero que esas personas también la compartan, porque mucho lo que se habló ahora son poquitas cosas, aunque parezca un montón, son poquitas cosas de temas que son bien profundos, bien extensos y que tienen su razón de ser. Me voy a quedar con una frase maravillosa que voy a estructurar de
voy a intentar de la mejor manera, pero que todo viene de tu aporte, de tu conocimiento, el cual yo agradezco y disfruto todos los días, de lunes a viernes. La semana que entra no lo sé, ya será otro tema, pero somos seres humanos que tenemos una historia, que vivimos en una historia y que vivimos de una historia que tristemente estamos traicionando porque estamos dejando de lado la conciencia de esa historia, de quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes podemos llegar a ser, porque la industria nos está consumiendo. La industria de lo que vemos, la industria de lo que consumimos y la industria que aceptamos y que tristemente no sabemos qué es. Entonces, regresemos a las bases. Mover el cuerpo es la clave. Mover el cuerpo para todo, no nada más para perder grasa. Mover el cuerpo es vibrar, es salud. Y ahora que está tan de moda el mindfulness y todo este tipo de cosas, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con liberar la toxicidad que tenemos en la cabeza, la toxicidad que tenemos en el alma, la toxicidad que tenemos en el cuerpo, que ser personas tóxicas nos engorda. Enojarnos nos engorda, tirarle mierda a la gente nos engorda. Entonces, utilicemos toda esta energía negativa, convirtámosla en algo positivo, apeguémonos a nuestra historia y comencémonos a mover. Y creo que a partir de este movimiento, la pérdida de peso es una consecuencia de ser buenos seres humanos. Y yo con esto me despido. Acuérdense que de pobre nada y de delicados en este canal un montón. Yo les mando un beso gigante. No se olviden de compartir, de dejarnos sus comentarios y de ver de todos estos temas que tocamos acá qué les gustaría volver a ver específicamente ese tema, y con muchísimo gusto Arturo y yo nos sentamos y se los platicamos con todo nuestro corazón. Muchas gracias.